Buenas tardes, mi nombre es Pedro Alarcón Guadarrama, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 22018985, en la cual me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho, cursando el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional, de la cual es mi asesor educativo la maestra en Derecho y Ciencias Penales, la licenciada en Derecho Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. El presente video se realiza con el propósito de dar cumplimiento con lo establecido en el reto número 5, denominado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano?, para lo cual se expondrán 2 casos prácticos y se dará respuesta al cuestionamiento estipulado. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Para el desarrollo del presente reto se utilizó la herramienta de inteligencia artificial InVideo IA, a la cual se le proporcionó el guión establecido con mis conclusiones, tomando en consideración la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Convención Americana de los Derechos Humanos. Hola a todos. Bienvenidos a este análisis sobre los derechos humanos y la responsabilidad del Estado mexicano. Hoy examinaremos el caso hipotético de Ana, una ciudadana que se enfrenta a abusos en el ejercicio de sus derechos. Presentaremos el caso, analizaremos las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y concluiremos con las implicaciones para México. ¡Empecemos! El caso de Ana transcurre en la plaza de armas de su ciudad. Ella estaba repartiendo pacíficamente panfletos con citas bíblicas durante una manifestación. Un oficial de policía, al darse cuenta de esto, le arrebató los panfletos y la arrestó, alegando que no era el lugar para tal información y que alteraba el orden. Ana quedó incomunicada en un patrullero durante 3 horas hasta que terminó la manifestación. Más tarde, fue llevada a la celda de detención, donde el personal de seguridad pública la recibió con burlas y comentarios despectivos. Estuvo detenida durante un día antes de ser liberada. Ana denunció el incidente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ambas dependencias no investigaron. La Justicia Federal se declaró incompetente y 2 años después, Ana llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado mexicano en esto? Vamos a analizarlo. Sí, el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional por los hechos sufridos por Ana. Veamos las violaciones específicas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Libertad de Expresión. Artículo 13. Ana fue detenida por distribuir panfletos de contenido religioso, lo que viola el artículo 13.1 que establece: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa y escrita. La restricción impuesta por el oficial de policía, alegando alteración del orden, no cumple con los requisitos del artículo 13.2, que establece que cualquier limitación debe ser necesaria, proporcional y establecida por la ley. En este caso, no hay justificación válida ni legal para restringir su derecho. Libertad personal. Artículo 7. Su detención fue arbitraria e ilegal. El artículo 7.1 garantiza el derecho a la libertad personal y el 7.3 establece: nadie será sometido a detención o prisión arbitrarias. Ana no cometió un delito flagrante ni hubo una orden judicial, como lo exige la Constitución mexicana y este artículo. Estar 3 horas incomunicada en una patrulla agrava esta violación. Integridad personal, según el artículo 5. Las condiciones de detención y el trato recibido afectan su dignidad. El artículo 5.1 establece: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, y el 5.2 prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La incomunicación prolongada y las burlas del personal de seguridad pública constituyen un trato degradante que viola estos derechos. Protección judicial, de acuerdo al artículo 25. La falta de respuesta de las autoridades agrava la situación. El artículo 25.1 establece:
toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva ante los jueces o tribunales competentes para protegerse contra actos que violen sus derechos fundamentales. La omisión de la Procuraduría General de la República y de la Comisión de Derechos Humanos, junto con la negativa del Poder Judicial Federal, le niega a Ana el acceso efectivo a la justicia. Estas violaciones se relacionan con el artículo 1.1 de la Convención, que obliga al Estado a respetar y garantizar los derechos sin discriminación. La detención injustificada, el trato indigno y la falta de investigación demuestran un claro incumplimiento de esta obligación. Si la Corte Interamericana acepta el caso, podría declarar a México responsable por no proteger los derechos de Ana. En conclusión, el caso de Ana refleja cómo las arbitrariedades de las autoridades y la inacción del sistema de justicia pueden violar derechos fundamentales. La libertad de expresión, la libertad personal, la integridad y el acceso a la justicia, protegidos por los artículos 13, 7, 5 y 25 de la Convención Americana, fueron violados por el Estado mexicano. Este caso hipotético nos recuerda la importancia de que las instituciones respeten la legalidad y actúen con diligencia ante las denuncias de abusos. La Corte Interamericana sería fundamental para exigir rendición de cuentas y reparación si el sistema nacional falla. México debe fortalecer sus mecanismos de protección para evitar estas situaciones y cumplir con sus compromisos internacionales. El caso de Andrés, un hombre en situación de calle detenido durante la pandemia por violar el decreto de confinamiento, nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad del Estado mexicano en la protección de los derechos humanos de todos sus ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. Andrés fue detenido por no poder pagar una multa que le fue impuesta por estar en la calle fuera del horario permitido. ¿Fue esta detención un acto de justicia o una violación a sus derechos fundamentales? ¿Hasta qué punto el Estado mexicano puede limitar la libertad individual en aras de la salud pública sin caer en la discriminación y la injusticia? Estas son las preguntas que este ensayo pretende analizar. La pandemia de COVID-19 planteó desafíos sin precedentes para los gobiernos de todo el mundo. En México, se implementaron diversas medidas para contener la propagación del virus, incluyendo el confinamiento obligatorio. Si bien estas medidas buscaban proteger la salud pública, también generaron tensiones con otros derechos fundamentales, como la libertad de tránsito y la libertad personal. El caso de Andrés, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un ejemplo paradigmático de estas tensiones y de la importancia de garantizar los derechos humanos, incluso en situaciones de emergencia. En marzo de 2020, ante la creciente amenaza del COVID-19, el gobierno mexicano, junto con las entidades federativas, implementó una serie de medidas para frenar la propagación del virus. Entre estas medidas se encontraba el decreto de confinamiento, que restringía la circulación de personas en ciertos horarios, especialmente durante la noche. La medida, aunque bien intencionada, tuvo un impacto desproporcionado en las personas en situación de calle, como Andrés, quienes no contaban con un hogar donde resguardarse. Andrés, al igual que muchas otras personas en su situación, se encontró en una encrucijada. Por un lado, la necesidad de encontrar refugio y alimento lo obligaba a salir a la calle. Por otro lado, el decreto de confinamiento lo exponía a ser detenido y sancionado. La noche de su detención, Andrés se encontraba buscando un lugar donde pasar la noche cuando fue abordado por la policía. Al no poder pagar la multa de 1,500 pesos que le fue impuesta por violar el toque de queda, fue detenido y llevado a un centro de detención. La detención de Andrés plantea serias dudas sobre la legalidad y proporcionalidad del actuar de las autoridades. El artículo 16 de la Constitución mexicana establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. En este caso, Andrés no fue detenido en flagrancia delictiva, ni existía una orden de aprehensión en su contra. Además, el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es Estado parte, establece que nadie puede ser privado de su libertad personal,
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. La detención de Andrés, basada únicamente en la violación de un decreto administrativo y sin que mediara una orden judicial, podría considerarse arbitraria e ilegal. Sección 4. Discriminación y vulneración del derecho a la igualdad. El caso de Andrés también pone de manifiesto la discriminación que sufren las personas en situación de calle en México. El artículo 1 de la Constitución mexicana establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, sin discriminación alguna. Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal. El decreto de confinamiento, si bien aplicable a toda la población, tuvo un impacto desproporcionado en las personas en situación de calle. Al no contar con un hogar donde resguardarse, estas personas se vieron obligadas a elegir entre cumplir con la medida y exponerse al hambre y la intemperie, o violarla y arriesgarse a ser detenidas y sancionadas. Esta situación de vulnerabilidad se vio agravada por la falta de acceso a información y a servicios básicos como la salud y la alimentación. Sección 5. Trato cruel, inhumano y degradante. Una afrenta a la dignidad humana. La situación de Andrés se agravó aún más al ser exhibido públicamente en redes sociales como un ejemplo de delincuente por haber violado el decreto de confinamiento. Este acto no solo vulneró su derecho a la presunción de inocencia, sino que también lo sometió a un trato cruel, inhumano y degradante. El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Asimismo, el artículo 1 de la Constitución mexicana prohíbe todo trato cruel, inhumano o degradante. La exposición pública de Andrés, además de humillante, lo estigmatizó y lo expuso al escarnio público, lo que constituye una clara violación a su dignidad humana. Sección 6. Acceso a la justicia y la responsabilidad internacional de México. Ante la falta de justicia en el ámbito interno, el caso de Andrés llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tribunal internacional tiene la competencia para conocer de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por los estados parte de la Convención Americana, entre ellos México. La Corte IDH podría determinar la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de Andrés y ordenar la reparación de los daños sufridos. El caso de Andrés pone de manifiesto la importancia de que los estados garanticen el acceso a la justicia a todas las personas, sin importar su condición social o económica. La posibilidad de acudir a instancias internacionales como la Corte IDH es fundamental para asegurar la protección de los derechos humanos cuando los mecanismos internos resultan insuficientes o ineficaces. Sección 7. Conclusión. La lección pendiente del Estado mexicano. El caso de Andrés es un llamado de atención sobre la importancia de que el Estado mexicano garantice los derechos humanos de todos sus ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. La pandemia no puede ser una excusa para justificar la discriminación, la arbitrariedad y la violación de los derechos fundamentales. La lección pendiente del Estado mexicano es que la protección de la salud pública debe ir de la mano con la protección de los derechos humanos. La construcción de una sociedad más justa e igualitaria requiere que el Estado garantice el acceso a la justicia, combata la discriminación y promueva la inclusión de todos los sectores de la población. De acuerdo a todo lo expuesto, espero haber dado cumplimiento con este reto. Gracias.